Como sabrán, el tema de hoy es aprendiendo a combatir ransomware con sus propias soluciones de seguridad. Y para esto nos acompañan Miguel Torres. Buenos días. Y Joaquín Indorosa. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Consultores de seguridad aquí en Grupo Smartec. La sesión, les cuento, la sesión durará alrededor de 45 minutos y al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que cualquier duda o comentario lo pueden escribir en el chat y cuando demos fin contestaremos todas estas preguntas. Y pues vamos a arrancar, los dejo con los expertos en el tema. Muy bien, antes que nada, buenos días, gracias por el tiempo y la atención que están proporcionando a este webinar. Este webinar es el primero de una serie que vamos a estar realizando a lo largo de lo que queda del año y esperamos contar con su presencia. Bueno, la agenda del día de hoy es muy concreta y esperamos que la presentación sea muy dinámica. Va a haber unas diapositivas de transición donde ustedes van a poder interactuar con nosotros en unas preguntas que vamos a realizar. Son unas preguntas en vivo que las pueden responder a través de la plataforma de videoconferencia y vamos a tener la retroalimentación en el momento. Vamos a hablar de generalidades, conceptos muy básicos de lo que es ransomware. Hablaremos también un poco de los números. No podemos entender de una manera total si no tenemos un panorama de datos duros de cómo está la amenaza a nivel mundial. Daremos tips también de estrategia para que puedan combatirlo. Revisaremos también la parte de la importancia del factor humano. Revisaremos también por qué la tecnología tradicional, lo que ya poseemos, no funciona o no es suficiente. Necesitamos reforzar esa parte. Y proporcionaremos arquitecturas tipo para que puedan contraponerla con lo que hoy en día poseen en su organización y tengan una serie de pistas o de opciones. Al final, una sesión de preguntas y respuestas. Pues bien, me gustaría comenzar definiendo qué es ransomware. Seguramente lo hemos escuchado ya en muchos lados, pero la definición sería bueno que la vayamos esclareciendo para poder ir avanzando en este webinar. Ransomware es un tipo de malware con la idea básica de revocar el acceso de los usuarios a los endpoints o a parte de la información que vive en esos endpoints, para después arrojarle una pantalla a los usuarios donde se les pide un rescate, que típicamente puede ser un pago que se solicita en monedas como bitcoins, puede ser que se resuelvan encuestas o algunas otras acciones, de las cuales también platicaremos, las cuales tienen el objetivo de poder regresarle lo secuestrado al usuario y que se pueda volver a utilizar el dispositivo. Esta, como les platico, es la idea básica, pero el diablo está en los detalles. El ransomware también nos afecta en el modo en el cual nos revoca el acceso a esa información, cifrándola y no permitiéndonos volver a entrar si no tenemos esa llave para poder recuperar la información. Muy bien, ya sabemos lo que es ransomware, ahora vamos a hablar de los no de ransomware. Necesitamos tener muy claro qué no es para poder empezar a entender qué sí es y dónde está el peligro. Primero que nada, no existe una solución infalible. En el mercado, si algún fabricante o alguna consultora de seguridad se acerca a ustedes y les dice que hay una solución para ransomware, no es así, no hay una solución infalible. No se combate solamente con tecnología, no es un tema exclusivamente tecnológico, es un tema de una estrategia donde se tiene que involucrar toda la organización. Tampoco se puede enfrentar sin tecnología. Existe también la parte polar de la perspectiva, donde hay consultores de seguridad donde dicen, con que tengas a la gente educada es más que suficiente. No, sí necesitas la educación, pero también necesitas la parte de tecnología. No es solo responsabilidad de tecnologías de la información. Tiene que ser una estrategia integral en la que todos los niveles dentro de la organización participen y se involucren para poder mitigar el riesgo y reducir la superficie de ataque. No hay empresas inmunes. También pensar que las grandes corporaciones que poseen mucho presupuesto para comprar tecnología son las que están protegidas es mentira. A pesar de que tengamos mucha tecnología y no tengamos una rama de concienciación o no tengamos una estrategia integral, somos todavía candidatos a ser infectados. No es suficiente con la tecnología de firmas. ¿Por qué ha sido tan exitoso ransomware? Lo vamos a ver en las presentaciones. Porque las firmas
no detectan las amenazas y tenemos que complementarlo con una tecnología adicional. No basta con tener solo un esquema de respaldos. También hay empresas, organizaciones que creen que a través de su esquema de respaldos están seguros. Vamos a revisar por qué. Es una parte de la estrategia, pero no es suficiente. Y por último, ya no solamente se cifra la información. Hay amenazas que cifran, extraen la información, la analizan y hacen todo lo posible porque pagues. Incluso ya te amenazan con temas de chantaje para poder pegarle a la reputación de la empresa que quieren atacar, ¿no? Bueno, como Miguel comentó al principio, vamos a jugar con una serie de preguntas para hacer más interactiva la sesión. Y la primera pregunta que lanzamos es, ¿has sufrido ataques de ransomware en los últimos 12 meses? Aquí ahora la van a ver en su pantalla. La respuesta es binaria, sí o no. Nos ayudan contestando esta pequeña pregunta. Vamos a dar unos segundos más en lo que todos contestan. Bien, vamos a finalizar la votación. Y pues podemos ver que el 38% nos dice que sí, el 62% nos dice que no. Muy bien. Y bueno, vamos a continuar revisando los datos duros, como comentaba mi compañero Miguel, acerca de ransomware. Antes de pensar en cómo protegernos, debemos saber a qué nos enfrentamos. En las siguientes láminas vamos a hacer un repaso general de cómo está esta información de ransomware en números para que podamos establecer los supuestos que nos ayudarán a fortalecer nuestra estrategia de seguridad contra esta amenaza, que es un tema muy importante actualmente. Muy bien, en esta lámina que pueden ver ahorita en sus pantallas, se ejemplifica claramente por qué ransomware ha sido y seguirá siendo uno de las mayores amenazas que han surgido a nivel seguridad de la información. Casi el 50% de las organizaciones, estos números son de Q1 del 2016, fueron infectadas por ransomware. ¿Esto qué quiere decir? Que pues más de la mitad ha tenido este tipo de infección y pues no vemos que vaya a decrecer. La encuesta de esta lámina se realizó en junio del 2016 y pues bueno, esperamos que para 2017, ya que se presentan los números, crezca. Esta lámina ejemplifica el por qué el correo electrónico ha sido el vector número 1 de ataque para ransomware. No es un secreto que la mayoría de las infecciones llegan por correo electrónico y es donde la amenaza ha tenido más éxito. Ya sea porque venga un archivo adjunto o ya sea porque viene algún vínculo malicioso, el correo electrónico se ha convertido en el número 1 o el método número 1 de entrega. Efectivamente, todos los tipos de ransomware utilizan, todos los tipos de malware utilizan un vector de ataque preferente, digámoslo así, para propagarse. En el caso de ransomware, el correo electrónico pues es el vehículo de entrega por excelencia. Llegan los usuarios en un 31% a través de un link en correo que redirige a los usuarios a un sitio malicioso y descarga el malware. Un 28% se infecta por medio de archivos adjuntos que pueden contener un payload malicioso, mientras que un 24% llega a través de los sitios o aplicaciones web que visitan los propios usuarios y es así como logran adentrarse a las organizaciones. Aquí unos datos importantes. Perdón, creo que es eso. Aquí unos datos importantes son los puntos que están en la parte superior. Durante el primer trimestre de 2016, según datos que recabó el FBI, 209 millones de dólares fueron pagados por víctimas de ransomware al cibercrimen buscando que se recuperara su información. Esto es un cambio, un aumento dramático comparado al 2015 durante sus 12 meses, donde hubo una junta de 24 millones de dólares. Entonces,
Esto nos muestra que ransomware no tiene signos de desacelerar, sino al contrario de seguir creciendo. Por ejemplo, en el Q2 de 2016, 7 de cada 10 archivos adjuntos en correo electrónico llevaban Loki. Previo a un ataque, 4 de 5 organizaciones confiaban en su esquema de respaldos para poder recuperarse y revertir los daños. Menos de la mitad de las víctimas de ransomware recuperan sus datos. Esto a través de realizar el pago, incluyendo a los que poseen sus propios respaldos. Y esto también se debe a que los respaldos muchas veces no están actualizados. 5% ha considerado la opción de pagar como algo viable para poder recuperar su información. Como les mencionaba, no es de esperar que durante este 2017 los profesionales de TI y de la seguridad se vayan a enfrentar a nuevas variantes de ransomware que sean evolucionadas, avanzadas y persistentes. Muy bien. Lo que ven en pantalla es lo que se solicita en promedio por un rescate de información. En el año 2014 era $372. 2015 recreció, que eran 294 por cada secuestro, y al finalizar 2016, en promedio eran $679 por cada rescate. Esperamos obviamente que en 2016, dado el aumento crítico que hubo de más del doble de 2015 a 2016, es que en 2017 crezca bastante. Entonces, esto quiere decir que van a empezar a pedir mucho más dinero, pues, por regresar la información. Bien, el crecimiento de las familias de ransomware es algo que también alarma. Desde diciembre del 2015 al mes de abril del 2016 se ve un incremento del 600% en todas las familias de ransomware. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas variantes. Se puede hacer con el simple cambio del hash de la amenaza, puede ser una nueva variante dentro de una familia. Y bueno, se espera que el crecimiento sea exponencial. Hay que las soluciones que únicamente están basadas en firmas no lo pueden detectar. Ahora vamos a hablar del tema de Android. Esta gráfica habla por sí sola. La mayoría de los ataques de ransomware que se han dado, los sonados, han sido en infraestructuras de organizaciones, llamémosle temas de data center, equipos de cómputo, pero también en dispositivos móviles se ha dado la infección. No es de extrañarse que sea Android la plataforma elegida, más allá de si es o no por temas de seguridad, es la más usada a nivel mundial. Entonces, la posibilidad de llegar a más usuarios está en Android y el incremento pues ha sido exponencial, más de 4 veces, y esperamos también que en 2017 siga creciendo. Dentro del año pasado hubo varios eventos importantes o highlights relacionados a la amenaza de ransomware. Podríamos hablar de principios de año, cuando la demanda promedio de lo que se pedía por un rescate de ransomware era de 0.5 a 5 bitcoins, siendo el primer caso en el cual se solicitaba una demanda de 13 bitcoins. Podemos irnos, inclusive a final del año, en el cual había avanzado tanto la amenaza que ya se podía personalizar, y bueno, esto daba paso a nuevas modalidades de ransomware que perjudicaban a las empresas. 4 de las principales fueron Shamoon, que es un malware que en su momento fue utilizado para ciberespionaje y que el cual ahora es preocupante para las organizaciones porque además de destruir información, que es lo que hacía en su core, también ahora está teniendo habilidades de poder cifrarla y dejar a las organizaciones sin nada de sus datos. Ransomware as a Service, otra variante en la cual para poder recuperar tu información o poder volver a tener control de tus equipos, te piden que infectes a un colega o inclusive, hay empresas que pueden llegar a ocupar servicios de Ransomware as a Service para poder generar malware específico y atacar a la competencia. El tercero es el tema de Doxware, en el cual a veces entra la disyuntiva de, bueno, si realmente era un tema de secuestro de información o de extorsión. Aquí el modus operandi era, que se secuestraba la información, el atacante la analizaba y posteriormente pedía el rescate. Si la víctima no deseaba pagar el rescate, venía una parte ahora de chantaje, en la cual le decía, bueno, ya analicé qué es lo que tienes y sé muy bien cuál es tu punto débil y puedo perjudicarte haciendo pública estados financieros, pasaportes, información sensible de la organización, etcétera. Y la última, el tema de evasión fragmentada, que es uno de los mecanismos utilizados por los atacantes para poder evadir controles de seguridad como el análisis estático o machine learning, a través de poder separar en distintas partes el ransomware para cuando una vez que está dentro de la organización unificarlo y poder comenzar con el ataque.
Bien. Vamos con la siguiente pregunta para hacer más interactivo esto. ¿Has perdido información o dinero a consecuencia de ransomware? Las opciones aquí también son sí o no. Vamos a dar unos segundos más para que los participantes nos compartan sus resultados. Bien. Pues muchos no han perdido información. Bien, muchas gracias a todos. Vamos a seguir. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ya en específico ahora de la estrategia integral para combatir ransomware. Normalmente en grupos Martech la dividimos en 3 dimensiones, que son las siguientes. Primero que nada, hay que tener un diagnóstico especializado. El diagnóstico especializado es importantísimo, ya que es como una visita al médico. Si tú quieres saber qué te sucede, necesitas hacerte estudios previamente, necesitas saber cómo se encuentra tu cuerpo y con eso ya te pueden recetar algo. En temas de combate contra ransomware es lo mismo. Necesitamos tener un diagnóstico de cómo está la infraestructura, si hay un programa de concienciación de usuarios. Hay que hacer un análisis profundo para saber qué tan vulnerables somos. Vamos a hablar específicamente de este tema del diagnóstico. Aquí podemos basarnos haciendo el uso de metodologías que se encuentran públicas. Nosotros hemos trabajado de una manera muy efectiva y muy buena con nuestros clientes con el concepto de Cyber Kill Chain. Esto, bueno, nace a través de una propuesta que hace Lockheed Martin para intentar fortalecer la seguridad de las empresas a través de transpolar un concepto que es la cadena de ataque militar ahora hacia un área de TI, de seguridad informática. ¿Cómo lo hace? Bueno, definiendo y reconociendo cada una de las fases que podría llevar un atacante al intentar comprometer a una organización o al intentar realizar un objetivo, como puede ser exfiltrar información, etcétera. Lockheed Martin nos propone 7 grandes fases para este ataque de manera serial. Una es el reconocimiento, después viene la parte de la creación de un arma, partiendo de lo que ya conocemos de nuestra víctima. También poder hacer la entrega, típicamente en el caso de ransomware, a través del vector de correo electrónico o sitios web, como lo vimos en láminas anteriores. Realizar la explotación de una vulnerabilidad que tenga el sistema operativo o aplicaciones, para posteriormente tener la instalación del malware y continuar con una fase de comando y control para las instrucciones. Y por último, ya estar dentro de una brecha activa de seguridad, en el cual los objetivos son extraer la información, comprometer la infraestructura, que bueno, en el caso de ransomware es cifrarla y en dado caso poder extraerla, analizarla y poder inclusive publicarla y comprometer a una organización. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? Se puede hacer a través de una gráfica que nos dé el nivel de seguridad de la organización. Comparamos un escenario deseable versus un escenario actual. Del lado derecho se puede encontrar una tabla con las fases. Este es el ejercicio de Lockheed Martin adaptado por Gartner, el cual lo reduce a 5 fases, que son las que se encuentran en la gráfica de telaraña o poligonal de la parte del medio de la lámina. Acceso, comando y control, acceso a recursos y elevación de privilegios, aprovechamiento de vulnerabilidades y exfiltración de información. Esta metodología de análisis lo que busca es focalizar las diferentes etapas de un ataque y poder identificar cuáles son los controles de seguridad más débiles y más robustos en tu organización para poder fortalecer tu estrategia de seguridad. Bien, la gente. Vamos a hablar ahora de la gente. Una estrategia de seguridad contra ransomware no está completa si las personas no participan. Bueno, ¿qué sucede con el tema de las personas? La norma por excelencia de seguridad de la información, el ISO 27001, quisimos extraer esta frase que creo que nos da completamente un panorama de
del por qué necesitamos crear conciencia dentro de los usuarios. No tiene sentido poseer sofisticados sistemas de seguridad si la seguridad de la infraestructura puede ser potencialmente afectada por el desempeño de seres humanos. Tal cual, de nada nos sirve invertir, cambiar el antivirus, cambiar el firewall, poner más seguridad en el correo electrónico, si no tenemos un programa o un esquema de concienciación para las personas. ¿Qué vectores de ataque tenemos con la gente? Primero que nada, necesitamos conocer o hacer un análisis de la superficie de ataque por cada uno de nuestros usuarios. Conocer qué dispositivos móviles poseen, a qué accesos inalámbricos dentro de la organización y fuera pudieran tener acceso o dónde podemos restringir que se conecten. El cómputo en nube. Todo el mundo dice, las personas que no dicen dentro de su organización, perdón, que no han implementado tecnologías de nube, pues eso es lo que creen ustedes. Hay algo que se llama el Shadow IT, donde los usuarios por propia cuenta ya están compartiendo información a través de Dropbox o han habilitado a lo mejor algún servidor en alguna plataforma de infraestructura y nosotros no nos hemos enterado. Por otro lado, el uso de las redes sociales. Mucha gente comparte información, ya sea por redes sociales de diversión, como puede ser Facebook, Twitter o estas, o también por redes sociales de negocio, como pudiera ser LinkedIn o otras que existen por ahí. Puede ser por un tema de distracción, puede ser un tema de ignorancia, puede ser un tema de curiosidad, pero todo esto se puede regular a través de una generación de una política, de un circular, donde la gente sepa claramente qué puede y qué no puede hacer dentro de la organización. Y eso es una labor donde toda la empresa tiene que estar involucrada. ¿Qué es lo que eleva el riesgo y por qué el humano siempre es el eslabón más débil? Primero que nada, la inadecuada clasificación o segmentación de los datos. No podemos proteger algo que no sabemos dónde se encuentra o simplemente creemos que se encuentra en el servidor o nosotros consideramos que está en cierto lugar. Necesitamos saber claramente dónde se encuentra la información sensible y clasificarla y generar controles de acceso para que la gente que tiene que ver esta información sea la que pueda llegar a ella. El tener un proceso de autenticación débil, el uso de contraseñas no seguras o débiles o no cambiarlas regularmente tiene que ser una tarea de cambio dentro de la organización. La difusión de malware sin conocimiento, no permitir el uso indiscriminado de dispositivos extraíbles o de compartir información a través de medios no seguros. El uso también indiscriminado del acceso remoto y de dispositivos móviles. ¿Cuántos de los administradores de TI usan indiscriminadamente desde su casa una sesión de RDP para poderse conectar y hacer ajustes a la infraestructura? Cuando no saben si dentro de su misma red qué hacer, a lo mejor el equipo de su hija o alguien dentro de su hogar tiene ya acceso a su organización por medio de estas sesiones remotas que no están siendo controladas. El tema de los hábitos de respaldo. Los hábitos de respaldo tienen que ser de una manera específica. No es únicamente darle al usuario una carpeta compartida o entregarle un dispositivo extraíble y que haga respaldos de su información. Se tiene que generar de una manera organizada, se tiene que comprar una solución, tener una solución corporativa para poder tener control de qué se respalda y cómo se respalda. Darles a los usuarios pláticas sobre cómo manejan la ingeniería social los usuarios. No sé si algunos de ustedes han visto la serie esta de Mr. Robot, que está muy de moda, pero bueno, Mr. Robot ejemplifica muy claro un tema de ingeniería social como es tratar de llegar por medio de ciertas cabezas en la organización y poder vulnerar los sistemas, siendo que los usuarios les entreguen las credenciales. No es necesario hacer hackeo siempre y cuando tengas usuarios que te puedan dar acceso a la misma organización. No aplicar prácticas limpias o buenas prácticas para compartir archivos. Ya hablamos de dispositivos extraíbles, pero tampoco sabemos en qué boxes están compartiendo, si están compartiendo carpetas directo desde su equipo de cómputo, eso también lo tenemos que regular. No adoptar prácticas buenas en cuanto al tema de ciberamenazas y hábitos de tecnología. No pegar passwords dentro en un post-it, dejarlo dentro de la computadora, tener prácticas inadecuadas o de cero higiene en temas de protección de información. Y por último, la conexión a Wi-Fi no segura. Todo el mundo normalmente nos encanta conectarnos a sitios donde el internet es gratis. Bueno, eso es un alto riesgo porque cualquiera puede tener acceso a nuestro equipo conectándonos a este tipo de dispositivos. Bien, para
para seguir con este tema del factor humano, vamos a lanzar una pregunta más. ¿Cuentas con un programa de concientización de usuarios enfocada a temas de seguridad de la información? Aquí las opciones son: sí, está implementado; sí, está en proceso; no lo he considerado; o no está en mis prioridades. Nos ayudan contestando esta pequeña encuesta, por favor. Bien, vamos a finalizar. Muy bien, bueno, el 39% está haciendo lo propio en temas de factor humano y nos da mucho gusto. Esperemos que próximamente pues, el número crezca. Bueno, ahora vamos a abordar 10 recomendaciones prácticas que les podemos nosotros sugerir para que puedan fortalecer la estrategia que tienen actualmente sus organizaciones contra ransomware. Vamos a abordar estos 10 tips, los cuales podrán implementar sin necesidad de adquirir nuevas soluciones, así como en los resultados vimos que ya se está trabajando en un tema de concientización de usuarios, también podamos apoyarnos en respaldos, seguridad en correo, el tema de extensiones en Windows, actualizaciones, etcétera. Muy bien, vamos a hablar de la parte de respaldos. Hay una regla que existe para hacer respaldos y es muy sencilla, que es la regla del 3-2-1. Es tener 3 copias por lo menos de la información en 2 formatos distintos y en una ubicación diferente. Esto porque el esquema de respaldo cobra relevancia cuando uno lo utiliza en forma inversa, cuando uno se va a recuperar. El que funcione o nos marque que el respaldo ha sido realizado de manera correcta no aporta mucho valor cuando no hemos hecho pruebas de recuperación de la información. Entonces, en esa parte necesitamos implementar una estrategia de este tipo donde las 3 copias tienen que estar en diferentes lugares y en formatos distintos para no tener problemas al momento de recuperar. Tiene que ser diversificado, pueden utilizar una solución corporativa de preferencia y tiene que ser de manera automática. Volvemos al tema del correo electrónico. Aquí es importante siempre que revisemos y validemos el remitente. Inclusive hay que desconfiar si este viene de un dominio que conocemos o de un contacto válido. Se puede ofuscar información, se puede hacer pasar un contacto ilegítimo a partir de un contacto que sí conocemos. Y también hay que evitar hacer clic en vínculos que vengan dentro de correos electrónicos, hacer caso omiso al típico caso del príncipe de Persia que nos deja toda su fortuna y no sabe a quién dejársela, y también evitar que se ejecuten archivos directamente de los clientes de correo electrónico, porque por ahí se puede ejecutar un PDF y se puede comprometer una máquina. Bien, otro tip que puede también ser muy útil es habilitar las extensiones de archivo en Windows. La mayoría, cuando compramos un equipo de cómputo en un servidor, pues únicamente tenemos visto el archivo y lo podemos determinar por el icono que arroja, ¿no? Si es un PDF, pues si vemos el signo de Adobe Reader, pues sabemos que es un PDF. Lo más recomendable es habilitar las extensiones, porque con esto podemos identificar archivos potencialmente dañinos. Por ejemplo, en la gráfica que ustedes ven ahí, esto se puede realizar a través de las opciones de carpeta y el ransomware sobre todo utiliza mucho el cambio de extensiones de archivo y puede camuflarse o puede ocultarse si no la tenemos habilitada. Entonces creo que sería recomendable que todos sus usuarios y en todos sus sistemas tengan habilitado el que se le vea claramente al archivo la extensión para evitar pues, probables contagios. El tema de siempre mantener actualizados y al día en tema de parches nuestros controles y nuestras soluciones que ocupamos de seguridad y endpoints. Aquí es importante que mantengamos los sistemas siempre con las últimas versiones, ya que esto nos va a permitir reducir las superficies de ataque, puesto que los fabricantes y el propio sistema operativo, los diseñadores y creadores de las aplicaciones lanzan constantemente nuevos cambios y beneficios en pro de la seguridad
de su propio uso de las aplicaciones y también en pro de los usuarios y de las organizaciones de cada uno de nosotros. Tenemos que mantener actualizados sistemas operativos, antivirus, navegadores, etcétera. Inclusive si contamos con una herramienta de parcheo virtual para el tema de servidores en el centro de datos, es buenísimo que podamos ayudarnos de esto para tampoco poner en riesgo la operación del negocio por un tema de seguridad. Siempre hay que encontrar el balance de seguridad y operación. Hay ciertos servicios y funciones que son aprovechados por la mayoría de los ransomware para poder cumplir con su objetivo de cifrar la información. Estos 5 servicios que ven en pantalla o estas funciones, es considerable que las desactiven siempre y cuando, como ya mencionó Joaquín, no afecten alguna aplicación o en algún tema de negocio. Primero que nada, evitar compartir archivos entre equipos. Esto, la gente que tiene directorio activo lo puede hacer de una manera muy sencilla. Y si en algún momento tenemos una infección por ransomware, bueno, únicamente se va a cifrar el archivo que está, bueno, los archivos del equipo del host comprometido y no va, en el momento en que empieza a buscar las unidades compartidas para cifrar, pues, bueno, no va a tener éxito. El autoplay. Debemos desactivar la función que evite que automáticamente dispositivos externos como memorias USB o discos duros se ejecuten de manera automática. Esto puede evitar también muchos dolores de cabeza cuando ya tengamos archivos autoejecutables. Los servicios remotos. El tema de RDP o de conectarse a la red a través de la nube o a través de internet puede significar un riesgo. La seguridad normalmente reside dentro de la organización, pero si estamos fuera, no sabemos en el equipo en el que nos estamos conectando, en la red donde nos estamos conectando, qué tan vulnerable o si tenemos por ahí alguna especie de atacante, ¿no? El PowerShell. Bueno, esto no está ni a duda. La mayoría de los ransomware, no me va a dejar mentir Joaquín, utilizan PowerShell como uno de los gatillos interesantes para poder desatar una infección. Correcto. Y por último, pues los scripts de host, ¿no? Hay que desactivar porque muchas familias de ransomware son distribuidas en formatos como C o de JavaScript. Y si le das clic, pues automáticamente el Windows Script Host lo va a ejecutar. Entonces necesitamos tener desactivado, insisto, a menos de que sea un tema de negocio, estas funciones para poder evitar futuros contagios. Otra manera en la cual los atacantes pueden ofuscar archivos de ransomware o payloads de ransomware es a través de comprimirlos. Esto en formatos .zip, .rar, que típicamente no están configurados para que sean analizados así por nuestras soluciones de seguridad como un antivirus o un antimalware. Ya la gran parte de este tipo de herramientas nos permiten hacer una inspección anidada en cuanto a temas de archivos comprimidos. Podemos inclusive hacer una revisión con nuestro antivirus si el archivo fue comprimido 3 veces y pasó de ser un .zip a un .rar y luego otro .zip y luego un .7zip. Ya tenemos muchas cualidades para poder evitar este tipo de ofuscaciones que, bueno, son las más sencillas a veces de implementar y las que menos nos preocupamos por hacer una inspección. Esta lámina muestra el peligro que puede tener cualquiera de los usuarios al ejecutar controles ActiveX o macros dentro de las herramientas de Microsoft Office. Office tiene la posibilidad de deshabilitar la ejecución automática de estas dos funciones, tanto de las macros como de ActiveX, porque la mayoría de los ransomware también tienen una variante en el que en el momento en que tú ejecutas un archivo de Office puede tener embebido una macro, la cual puede hacer o desencadenar la infección. Entonces, es recomendable que todos los usuarios que tengan por lo menos Office instalado dentro de sus equipos de manera local desactiven la función de macros y de ActiveX. Desactivar las conexiones inalámbricas, típicamente aquellas que siempre utilizamos, como el caso de Bluetooth y hace algún tiempo el tema de infrarrojos, las cuales pueden ser un vector de entrada, puesto que siempre están disponibles para los atacantes, para que recibamos archivos, nos dé curiosidad, aceptemos la transferencia y posteriormente comprometamos nuestros propios dispositivos. Bluetooth e infrarrojos son conexiones, como nos indica, que típicamente se explotan para la entrega no autorizada de archivos que pueden ser potencialmente peligrosos. Es importante, y yo me considero dentro de los usuarios que siempre tienen encendido el Bluetooth, cuando me subo a mi automóvil, cuando conecto los audífonos, cuando estoy conectado al teclado tengo en la computadora para trabajar como desktop. Es muy cómodo tener siempre encendida esta funcionalidad, y yo sé que es engorroso tener que estar encendiendo y apagando a cada rato el interruptor, pero con esto estamos ayudando a disminuir el riesgo de que podamos ser atacados y que por alguien que esté en las cercanías
puedan hacernos llegar un archivo con payload malicioso y comprometernos, ¿no? Y por ende, llegar a nuestra organización y no solamente se quede en un equipo personal, llegar a toda una empresa. Ransomware se ejecuta normalmente en ciertas rutas específicas dentro de los sistemas de Windows. Las rutas son las que pueden ver en pantalla: Program Data, App Data, Temp, y en el syswow que está dentro de la carpeta de Windows. Nosotros podemos definir políticas de bloqueo de la ejecución de estas rutas. Esto también se puede hacer a través de directorio activo. Es importante que lo podamos desactivar o que no permitamos que se ejecuten archivos en estas ubicaciones, porque es donde tradicionalmente, las amenazas de ransomware se ejecutan. Entonces podemos minimizar mucho la superficie de ataque si restringimos esta funcionalidad. Y el último punto, reforzar la estrategia de seguridad que tengamos en nuestra organización. Lo que poseemos puede ser suficiente, puede no serlo, y nadie está exento de que pueda ser infectado. Pero lo que sí podemos hacer como responsables de TI, profesionales del área y de seguridad, es reforzar y fortalecer nuestra estrategia realizando un diagnóstico como el que analizamos de postura de seguridad, el cual nos pueda dar los niveles de seguridad informática de nuestra organización. El mejor comienzo siempre será realizando un análisis de riesgos, tener un diagnóstico especializado y con esto continuar con un benchmark que podamos implementar en nuestra organización y que nos mantenga siempre en un nivel de compliance para garantizar los controles de seguridad. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, estas 10 recomendaciones están disponibles a través de un PDF dentro de nuestro blog o en la página de internet de Grupo Smartec, y también queremos mencionarles pues que en el momento en que lo lanzamos hace ya más de un año, el Instituto Politécnico Nacional tomó esta guía, la descargó y generó una guía de ransomware para todos los politécnicos que postearon su portal principal, y nosotros estamos citados como una fuente que utilizaron, ¿no? Entonces, es algo que puede ayudar bastante en su organización. Analicemos también cómo la tecnología tradicional no es suficiente. Es un tema que hemos venido platicándoles a lo largo de este webinar, en el cual ahora nos centraremos de una manera muy general. El primero, hablamos de una tecnología de protección de firmas, las cuales, data de década de los 90, donde más de 1 millón de amenazas nuevas al día surgen, donde cambian de forma, donde cambian de firma o de hash, de huella digital o de hash, o inclusive el empaquetado. También, si no hay firma, pues bueno, como los antivirus funcionan con una lista negra, si no lo conozco, entonces lo dejo pasar. Si sí lo tengo en mi lista, entonces lo detengo. Todo esto conlleva que es difícil mantener tantos controles de firmas actualizados. Aquí el siguiente paso son tecnologías en las cuales podamos robustecer nuestra defensa a través de controles que puedan ser heurísticos, a través de controles de análisis estático, a través de mecanismos que hagan un análisis dinámico del malware. Hemos escuchado también el tema en los últimos días y más en seguridad de Machine Learning, que es algo que viene muy fuerte para el tema de fortalecer la seguridad, y también el tema de Sandbox, que antes, hace mucho tiempo, creo que era considerado por la mayoría de las empresas como un lujo. Ahora les podría decir que un Sandbox ya necesita ser un must dentro de nuestro checkbox para mantenernos seguros dentro de las organizaciones. Mantener el diagnóstico especializado, tener múltiples capas para diversos entornos, también contar con métodos de detección combinados que incluyen soluciones por firmas y soluciones que no sean por firmas como Sandbox o Machine Learning, y los análisis dinámicos y estáticos. Yo solamente me gustaría agregar en esta lámina que no quiere decir que lo que hoy en día poseen no funciona. Al contrario, sí funciona, pero no es suficiente. Entonces hay que buscar tecnologías más allá de las que utilizan únicamente firmas o patrones de detección. Y bien, con todo esto que pues nos acaban de demostrar, Miguel y Joaquín, la pregunta es, ¿consideras que tus controles o mecanismos de seguridad son suficientes y efectivos para combatir ransomware? Y aquí las opciones son, sí, son efectivos, pero no suficientes. Sí, son efectivos y suficientes. No son suficientes ni efectivos, o no lo sé, pero me gustaría saber. Vamos a dar unos segundos más para que los participantes nos compartan su experiencia. Esto nos va a ayudar a tener una luz sobre cómo estamos. Ya con esto estamos comenzando a hacer un diagnóstico y estamos tomándonos una fotografía, digamos, reflexiva de cómo nos encontramos al día de hoy con las herramientas que contamos en nuestra organización.
Esto nos puede ayudar como un buen ejercicio de introspección, a conocernos un poco más, a ver qué tenemos en nuestras organizaciones y qué también lo estamos aprovechando. Bien, vamos a compartir los resultados. Muy bien, el 58% considera que son efectivos pero no suficientes. Entonces, bien, pues es una muy buena reflexión. Después platicaremos un poco del tema, de cómo podemos mejorar esta parte. Vamos a hablar ahora sí, vamos a entrar en materia, en un tema ya relativamente técnico, donde vamos a plantear arquitecturas tipo para protegerse. La parte final de las 3 fases que plantea Grupo Smartec es tener un modelo de seguridad por capas o tener múltiples fases de protección y en diferentes lugares. Aquí podemos hacernos con distintos controles o mecanismos de seguridad, desde nuestra famosísima área de perímetro frontera, que prácticamente ya es inexistente, puesto que los usuarios están en todos lados, menos en la oficina, casi. El tema de correo electrónico, entrando también en la parte de nube pública como infraestructura, plataforma o software como servicio, cualquiera de estas. Dentro de nuestro data center, como la segunda fila, la parte en medio de la lámina, donde tenemos nuestros sistemas de almacenamiento y gestión de archivos como un servidor, las bases de datos de la organización en nuestro ERP, o inclusive si manejamos un esquema de respaldos en una SAN, en una NAS, el tema de ransomware, bueno, ese es oro molido para la amenaza. Y bajando hasta dispositivos móviles, los endpoints, las sucursales, unidades de negocio que puede tener, y por último y más importante, que es el fin de la seguridad informática, física, la que ustedes consideren, la protección hacia el usuario. Muy bien, esta lámina que ven en pantalla es una arquitectura agnóstica, si se podrán dar cuenta, no ponemos marcas, donde abordamos una propuesta para poder implementar controles de seguridad de ransomware. Si quieren empezamos de mano izquierda, después vamos a ver qué marcas en Grupo Smartec pueden ayudarles, pero por ejemplo en la parte de cloud, que está en la esquina superior izquierda de su pantalla, pues bueno, tenemos que tener un gateway o algo que nos permita tener una parte de descubrimiento, visibilidad, monitoreo y gestión de las aplicaciones SaaS que hoy en día se utilizan en las organizaciones. Muchos de ustedes probablemente tienen Office 365, utilizan Dropbox, utilizan Google Apps. Necesitan tener esas aplicaciones controladas y necesitan tener un gateway que pueda generar un control de qué aplicaciones se pueden ejecutar, qué aplicaciones no se pueden ejecutar dentro del ambiente corporativo y cuáles, incluso algunas soluciones dan la opción de auditar qué información se está compartiendo a través de estas herramientas que hoy en día son muy usadas en los ambientes empresariales. Después, Joaquín me va a ayudar con la parte del Cloud IaaS, o cuando ya empezamos a habilitar infraestructura en nube. Tenemos los dos grandes que son Amazon y Azure. Existen otros más que están haciendo, pero ahorita la mayoría está en este mercado y ahí Joaquín me va a ayudar a profundizar. Efectivamente, las organizaciones buscan también ya expandir el tema de infraestructura, el tema de data center fuera de la propia organización, ya sea por un esquema de DRP, ya sea por un esquema de no hacerse de activos, inclusive por un tema de negocio, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas. El tema de la nube pública, hablando de temas de infraestructura como Amazon Web Services o Azure de Microsoft, involucra tener que extender la seguridad que tenemos actualmente también hacia un entorno en el cual nosotros no controlamos. Inclusive podemos a lo mejor llegar a un punto en el que definamos si quiero estar en el data center que se encuentra en Oregon, pero bueno, de ahí a que podamos meter un control de seguridad y decirle a Microsoft, oye, no soy malo, déjame meter a mí un firewall porque no sé si realmente estoy protegido con lo que tú me ofreces, pues las cosas empiezan a complicar. Y es allí cuando entramos en la disyuntiva de que los controles tecnológicos tradicionales que ocupamos en nuestra nube privada o data center, no podemos replicarlos en su totalidad en un tema de Cloud IaaS, más porque no tenemos control sobre los temas de infraestructura, sobre los temas inclusive a veces de networking, de almacenamiento. Nosotros solamente somos responsables y hay un modelo inclusive de seguridad compartida que se maneja por ambas compañías o por todas las compañías de IaaS, en el cual el usuario es responsable de sus datos, de la aplicación o plataforma y del sistema operativo. Las capas inferiores son responsabilidad del proveedor.
Normalmente aquí lo que recomendamos es que se implemente un firewall en versión virtual dentro de la plataforma de nube y obviamente por cada instancia, por cada servidor prendido dentro de cada una de estas infraestructuras, tener un anti-malware, algo que también haga parcheo virtual, o sea parcheo de vulnerabilidades, y obviamente que también tenga alguna solución de protección de punto final combinada, ¿no? O sea, tradicional por firmas y de nueva generación donde ya se detecten comportamientos, análisis dinámicos o estáticos, ¿no? Pero lo que menciona Joaquín es muy importante. La nube, o muchos de los prospectos o clientes que tenemos cuando han implementado Amazon o Azure, creen que ya están seguros per se. Y no, hay un modelo de seguridad compartida en el que incluso Amazon te lo dice claramente. Lo que yo tengo es un firewall stateful, de ese firewall de los 90, el que se maneja por puerto y protocolo. ¿Quieres más seguridad? Yo aquí tengo una serie de proveedores que te pueden ayudar, o trae tu propia seguridad para robustecer tu infraestructura. Entonces, es importante contar protección en este ambiente. Vamos a ver el tema también de correo electrónico, que correo electrónico es, como ya lo vimos en las láminas, el medio por excelencia por el cual se están infectando a los usuarios. En correo electrónico tenemos que contar también con una protección, ya sea que el correo electrónico viva en nuestra infraestructura o el correo electrónico esté en la nube. Las funcionalidades básicas que debe de tener nuestra solución es tener un anti-malware, obviamente, tiene que tener un anti-phishing, ¿sí? Un anti-spam, pero también tiene que tener un sandbox. Si se dan cuenta, en la parte central de la lámina, pues está la nube y ahí hay un sandbox y todas las flechas convergen ahí. Necesitamos tener estos ambientes de análisis dinámico donde podamos ejecutar un archivo que viene adjunto dentro de un correo electrónico y cerciorarnos si realmente es legítimo o es una amenaza disfrazada, ¿no? La solución que deben de tener tiene que contar con estas características porque de lo contrario las infecciones pues van a seguir ocurriendo. Creo que ahí sería pertinente pasar al tema del perímetro. ¿Nos ayudas con eso? Sí, claro. De hecho, regresando un poquito, a veces hay un punto en el correo electrónico el cual las organizaciones no consideran importante, ¿no? ¿Cuál es? Típicamente protegemos contra los controles de anti-malware, quizá de anti-phishing o anti-spam, pero solamente para aquello que recibimos y mandamos, pero fuera de la organización, no lo que se da dentro de nuestra propia organización. Es decir, el dominio de @Coca-Cola cuando manda a @Pepsi, ¿no? Por ejemplo, ese sí lo estamos inspeccionando, pero ¿qué pasa con el correo que va de @Coca-Cola a @Coca-Cola? Ese también es un movimiento lateral y es otra de las técnicas ocupadas por los atacantes para poder propagarse ya que están dentro de una organización. Ahí es posible que el director de Coca-Cola, su correo sea, no sé, A. Jiménez, pero a través de conocer el nombre se puede simplemente generar una cuenta fake y posteriormente hacerle llegar a la secretaria quizá un correo de phishing local también de @Coca-Cola, en el cual se le pida que haga una transferencia de 10 millones de pesos porque van a hacer la adquisición de otra franquicia, ¿no? Un decir. Ahora sí, abordando el tema de perímetro, bueno, creo que lo que manejamos desde hace mucho tiempo, es nuestro día a día como parte de seguridad y como parte de infraestructura. Y bueno, la protección inicial siempre es contar con un firewall. Un firewall que hace tiempo, como mencionaba Miguel, podía ser una solución capa 3 o capa 4, que fue la tecnología stateful que nació por ahí de los 90s, y que ahora ya contamos con nuevas soluciones como los Next Generation Firewalls o también los UTMs, que son controles de seguridad que nos dan un paso siguiente. Ya no solamente vemos una IP, ya no solamente vemos un 2 puntitos después de la IP y un número, ahora ya sabemos que esos 2 puntitos y los 2 puntos, y esos 2 números o 3 números, se refieren quizá a una aplicación particular. Hablamos de identificar en los Next Generation Firewall qué aplicaciones están pasando o qué aplicaciones está utilizando la organización y saber cuáles son las permitidas, cuáles son las sancionadas, toleradas o no sancionadas de una manera, digamos, muy general, y de ahí poder bajar hacia nuestra LAN. ¿Qué podemos tener en la arquitectura? Hay organizaciones que pueden tener un firewall solamente, abajo pueden tener una DMZ, hay quienes tienen una DMZ entre 2 firewalls, y de ahí inclusive ya llegar a la parte ahora sí de cómo está nuestro centro de datos, cómo están nuestros servidores de archivos, si tenemos un sistema de correlación como un SIEM, ahí inclusive podemos tener también aplicativos de correo electrónico, nuestro propio ERP, un CRM, base de datos de clientes, aplicaciones web, si es que la compañía, por ejemplo, es un retailer y ahí tiene sus servidores donde publica las promociones o su sitio de e-commerce. Todo esto, bueno, es oro molido para los atacantes y una vez que pueden llegar adentro, si no tenemos
controles lo suficientemente robustos a nivel perímetro, pueden acceder muy fácilmente. Yo les puedo decir en los ejercicios que luego hacemos poniéndonos del lado del mal, bypassarse un firewall ya es algo muy sencillo, ¿no? Necesitamos tener una estrategia y políticas de seguridad, inclusive más allá de controles, que nos permitan fortalecer esa estrategia. Bien, como menciona Joaquín, sí, el tema del firewall ya es como algo por default, pero también creemos que todo lo que está abajo del firewall, por estar dentro de nuestra infraestructura, está protegido. Y dentro del esquema que ustedes están viendo en pantalla, pues estamos considerando incluso otros firewalls dentro de la misma infraestructura. Lo que decía Joaquín, el tema de data center, la línea punteada azul es como considerar si lo tuviéramos de manera física o virtualizada. Ya sea que tengas un hipervisor o tengas obviamente los servidores todavía físicos, pues tienes que tener un firewall dentro de ese data center que pueda estar escuchando el tráfico que nosotros llamamos este-oeste, o que se conoce como este-oeste, para poder identificar qué pasa también dentro de tu red. Si tienes, obviamente, el correo electrónico dentro de tu organización, sea que tengas Exchange, tengas Zimbra, tengas Lotus, cualquiera de estas tecnologías, también tienes que poseer una solución de anti-malware, anti-phishing, anti-spam y de sandbox que pueda ver el tráfico dentro de tu organización y también el que va y viene hacia Internet. Planteamos también la posibilidad de tener un firewall de archivos. El firewall de archivos, cuando tiene servidores o file servers específicos, tiene que haber una frontera antes de que los usuarios se puedan conectar a estos archivos que pueda discriminar o que pueda definir quién tiene acceso a qué y también poder parar amenazas. Porque probablemente en muchas de las empresas no tienen un ambiente de colaboración, de estos nuevos ambientes de colaboración que tienen plataformas específicas, y sigues teniendo habilitados tus servidores donde guardas carpetas o guardas cosas. Entonces tienes que tener algo previamente para que pueda proteger el acceso a esa información. Y bueno, también los usuarios deben de contar pues con un anti-malware, una solución también de virtual patching para la parte de servidores, esto es que hagan el parcheo virtual de amenazas y de vulnerabilidades. Tienen que contar con soluciones de nueva generación de endpoint. Ya no únicamente el antivirus tradicional basado en firmas es suficiente, tienen que tener análisis dinámicos, como puede ser un sandbox o análisis estático, como puede ser machine learning o análisis de comportamiento, y tienes que controlar las aplicaciones dentro de los mismos usuarios. También al crear un perfil de qué aplicaciones están permitidas y cuáles no dentro de los usuarios, te evita muchos dolores de cabeza y puede reducir mucho la superficie de ataque. Me gustaría que Joaquín también nos ayudara a reforzar el tema de usuarios móviles y remotos y el tema de sucursales. Muy bien. Como les comentaba en un principio, analizando el tema de perímetro, básicamente ya no existe. Ya antes podíamos definir que era una WAN, que era una LAN, que era una PAN, que era una MAN, porque teníamos muy bien definido hasta dónde llegaba nuestra red, hasta dónde podíamos tener control y hasta dónde les permitíamos a los usuarios estar. Ahora ya no es así. La ubicuidad se ha vuelto una característica fundamental. Nuestros usuarios pueden estar haciendo home office, pueden estar de viaje y a su vez atendiendo correos, entrando a nuestro ERP, gestionando conferencias desde un aeropuerto, desde una cafetería, todo fuera de la oficina. Y más por el tema de que ya no solamente cuentan con una laptop, también hay dispositivos móviles como un smartphone, temas de tablets, una fuerza de ventas que pueda salir a ofertar los productos de la compañía anunciándolos en una tablet. Son la movilidad de usuarios que representan también el controlar y gestionar la seguridad, aunque no estén sentados en su lugar en la oficina. Estos temas también involucran una solución de anti-malware, que es la tradicional, un antivirus, como se le llama comúnmente, una solución de Next Generation que va más allá del antivirus, que nos permita proteger contra técnicas de explotación, ya no solo que sea una lista negra, un control de aplicaciones para definir qué se puede ejecutar y qué no, más si es un dispositivo que fue otorgado por la compañía, y la parte de un MDM para también gestionar el uso de los dispositivos móviles. Esto del lado derecho. Del lado izquierdo, donde está la parte de sucursales o unidades de negocio, en el tema, por ejemplo, tenemos clientes que son retailers, el cual su giro de negocio, el tema son restaurantes, comensales, y bueno, tienen no una, dos ni tres, tienen 20, 30, 40 unidades de negocio, y se vuelve muy complejo a veces gestionar esta seguridad. Y tienes que replicar lo que tienes en una a lo que vas a hacer en una nueva y lo que tienes en las otras 40 restantes. Aquí el reto está en que se puede homologar una tecnología
que se respeten las políticas de seguridad, que se apliquen y que también los controles o mecanismos sean efectivos y funcionen para la organización. El establecer VPNs hacia los headquarters, establecer VPNs hacia los sistemas que puedan tener en una nube pública como un IaaS en Amazon o en Azure, son retos a los cuales se enfrenta ahora el siguiente modelo de negocio de las organizaciones. Como les mencionaba, en el cual ya no todo se queda en un data center físico, sino podemos tener inclusive distribuidos distintas partes y ya no solo centralizado nuestra operación. Bien, esta arquitectura que planteamos es la ideal para protegerse con ransomware. Idealmente también pudiéramos mitigar mucho la superficie de ataque con una infraestructura de este tipo. Sabemos que a veces contar con estas soluciones de manera total se convierte en una situación de presupuesto, de tiempo, de implementación, pero nos puede ayudar mucho a tener una guía de cómo poder empezar a reforzar nuestra infraestructura. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que es la misma arquitectura, pero aquí ya estamos planteando tecnologías con nombre y apellido, ¿no? Cada quien puede tener, y como era el espíritu del seminario, puede tener la tecnología, por ejemplo, en el tema de firewall, que más le acomode o lo que hoy en día hayan decidido en su organización implantar. Nosotros hacemos un planteamiento conforme a las soluciones que tiene Grupo Smartec disponibles, pero eso no quiere decir que hoy en día lo que poseen no sirve. La arquitectura agnóstica para eso funciona. Si tú cuentas con las funcionalidades que describimos en la lámina anterior, lo que hoy en día posees te sirve. Incluso el análisis de postura de seguridad a eso está enfocado, en que revisemos si el firewall que hoy en día tienes, que probablemente no es un Palo Alto, pues es un Fortinet, si tiene los controles de aplicaciones, tiene la posibilidad de revisar anti-malware, tiene el tema de IPS, tiene URL y aparte tiene un sandbox, puede ser un muy buen candidato para quedarse en tu infraestructura, no es necesario que te migres a Palo Alto. Pero si no lo tienes y tienes esa opción, pues por ejemplo, la marca de Palo Alto Networks hace sentido, ¿no? Y así planteamos pues en cada uno de los bastiones a proteger ciertas marcas que nosotros manejamos. A mí me gustaría que Joaquín enriqueciera un poco la lámina. Es correcto. Partiendo desde la solución de correo electrónico como vehículo principal de ransomware, que lo hemos venido mencionando de manera muy periódica en el webinar, dentro de Smartec, las soluciones que tenemos en nuestro portafolio para ayudar puede ser las soluciones de Trend Micro. Específicamente estamos hablando de ScanMail, hablando de IMSBA, para correo hosteado estamos hablando de Hosted Email Security o GES, las cuales nos ayudan con esos módulos de anti-malware, de anti-phishing, de anti-spam para protegernos, inclusive si nuestro correo es híbrido, si tenemos unos dominios on-premise y otros dominios en la nube. Nos podemos mover del lado derecho en la parte de la nube pública como infraestructura. Estamos ahí hablando también de tecnologías a nivel endpoint con Trend Micro, como puede ser puntualmente el tema de Deep Security, que nos ayuda inclusive con el tema de parcheo virtual, en el cual no es necesario apagar los servidores porque todo se hace a nivel de red. Simplemente se genera un nuevo componente en la tarjeta de red del equipo y ahí es donde se están aplicando los parches y evitamos interrumpir la operación del negocio. El tema también de un firewall de nueva generación que esté, al igual que nuestro data center físico, que nuestro data center que podamos tener en la nube, se puede trabajar con la marca de Palo Alto Networks, replicando los mismos controles. Un tema de IPS o protección contra amenazas, filtrado de contenido de URL y un tema de análisis estático y análisis dinámico con el Sandbox y la tecnología Wildfire de Palo Alto Networks. Del lado izquierdo nos podemos mover también a la nube SaaS, en la cual dependiendo de nuestra aplicación, Office 365, GitHub, NetSuite, Salesforce, también es necesario fortalecer esa protección. Aquí como no podemos meter un appliance en un SaaS, el tema de cómo me voy a resguardar, bueno, es a través de un SaaS que proteja otro SaaS, ¿no? Sé que suena un poquito abstracto, muy on the inception, pero realmente es un control el cual ya se vuelve necesario. ¿Cómo hacer que la información que cargan mis usuarios no viene con virus, no viene contaminada, que cargan a mi ERP? Trend Micro y Palo Alto Networks nos pueden ayudar con sus respectivas soluciones. Palo Alto a través de Aperture, Trend Micro a través de Cloud App Security. Y para, igual, del lado izquierdo en la parte inferior, en las sucursales, podemos hacernos igual de una solución de firewall para proteger nuestro perímetro y controlar el tráfico norte-sur, el tráfico este-oeste, en el caso que tengamos también servidores o queramos gestionar cómo se está moviendo internamente el flujo. Y del lado derecho, la parte de movilidad de los usuarios, ¿no? Nuevamente tenemos las soluciones con Palo Alto a través de temas de VPNs con Global Protect, los cuales los usuarios se conectan hacia el headquarter y del headquarter se le aplican las políticas y de ahí se hace la inspección o una vez que el usuario desea salir a internet.
Con Trend Micro, la protección a nivel endpoint, la protección de malware, inclusive de siguiente generación, con el tema de XGen o de Scan, el cual nos va a ayudar a que aunque el usuario se encuentre fuera de su organización y aunque no esté inclusive conectado a una VPN, puede estar protegido con una solución que le permita evitar que se ejecuten archivos maliciosos. Si intenta navegar hacia una URL que tenga una mala reputación, bloquear esa comunicación, y de ahí podemos irnos hacia la parte central, y que es lo más grande que tenemos, la parte de la LAN. La parte del perímetro frontera, un firewall de siguiente generación, es la recomendación más allá de un firewall tradicional. Dependiendo de esa arquitectura puede haber uno, puede haber dos. La protección de la DMZ, aquí nos vamos a ir ya al tema del centro de datos, en la cual el tema del file server nosotros lo trabajamos con la marca de Imperva. Vamos a ayudarnos aquí a gestionar la comunicación que hay entre los usuarios y los servidores de archivos, inspeccionarlos, hacer heurísticas, saber si el usuario tiene permisos o no, y evitar un caso de Snowden, digamos, que tengamos esa mala historia y también nos hagan película. El tema del log reading para la parte del CIEM, cómo podemos correlacionar todos los eventos. La cantidad de información que hay en nuestra organización es inmensa. Hoy en día también se habla de temas de Big Data, se habla de temas de Open Houseware, en los cuales la información que tenemos necesitamos minarla, necesitamos exprimirla y hacerla comprensible para el ser humano. Un correlacionador nos va a ayudar a que tengamos ojos en todos los puntos de la red, donde vayamos a recaudar la información que nos da toda nuestra infraestructura, desde la nube hasta el endpoint, hasta el data center, para poder tener eventos y poder prevenir inclusive un ataque. Del lado de los usuarios locales, una solución de siguiente generación, con el tema de Traps, con Palo Alto Networks para proteger técnicas de explotación, y Office Scan con XGen, o los servidores con Deep Security también con XGen para el lado de Trend Micro. Y ya dentro del tema del este-oeste del data center, también un firewall de nueva generación, con un tema de IPS, filtrado URL y sandbox. Bien. Estas láminas o esta presentación la podemos compartir, o incluso podemos tener una cita para revisar a los usuarios de Palo Alto cómo podemos mejorar la solución o la arquitectura que hoy en día tienen, o la estrategia de seguridad. El tema también con Trend Micro lo podemos revisar, quien ya tenga Trend, y quien no tenga ninguna de estas tecnologías, si está interesado en robustecer su arquitectura, pues obviamente vamos a dejar la puerta abierta para poder hacer este tipo de análisis. Ahí hay un tema también, otra de las soluciones, Juniper Networks, también ya tiene integración con temas de IaaS, con temas de Amazon, con temas de Azure, también para el data center, es otra de la rama de infraestructura que tenemos, la cual nos ayuda muy bien, y más por la integración que puede tener con soluciones Palo Alto. No es necesario homologar toda una tecnología. Al final de cuentas son protocolos abiertos que se pueden utilizar técnicamente con una, dos o tres tecnologías distintas, y también con Juniper Networks podemos armar una solución muy robusta, inclusive en el tema de data center, por ser una marca Carrier Class, ¿no? Es correcto. Y por último, hay que tomar en cuenta que la implementación de este tipo de tecnología siempre va alineada a lo más importante que existe, el tema del negocio. Siempre el negocio es el que va a mandar y es el que va a determinar dónde debemos incrementar la protección, porque ahí es donde llega el flujo y es donde llega la supervivencia para todas las empresas. Entonces, también estos análisis se hacen en función de temas del negocio, cómo opera el negocio dentro de las organizaciones, y se pueden tomar decisiones para poder saber dónde poder mejorar o robustecer. Muy bien, pues bien, ya estamos a punto de finalizar. Nos retrasamos un poco, unos minutos. Para finalizar, nos gustaría una última pregunta que nos contestaran. Con todo esto, ¿desean saber si su arquitectura actual puede protegerlos contra ataques de ransomware? La respuesta aquí también es binaria. Sí, deseo, no lo deseo. Vamos a dar unos segundos para terminar y empezar a la sesión de preguntas. Bien, vamos a finalizar la votación. Muy bien, pues tenemos un 50%. Ahí parejo. Entonces, muchas gracias por compartirnos las respuestas. Vamos a leer ahora las preguntas. Por favor, si tienen más preguntas,
no va a ser posible contestar todas las preguntas, sin embargo, las vamos a contestar de forma individual. Vamos a iniciar. Bueno, Ricardo pregunta, sé que hay herramientas gratuitas que pueden recuperar la información. ¿Qué tan recomendable es utilizarlas? Bueno, ahí la respuesta, efectivamente hay algunas herramientas las cuales nos podemos hacer mano para intentar recuperar nuestra información después de que fuimos víctima del ransomware. Pero bueno, no todas son 100% efectivas. En nuestro caso, la mayoría de las herramientas que nos hemos topado, inclusive que son gratuitas, funcionan solamente con ciertos tipos de familias de ransomware, no con todas. Entonces, antes de definir si una aplicación de las que están disponibles nos es útil, tenemos que identificar qué familia de ransomware fue la que nos afectó, para posteriormente entonces hacer uso de esa herramienta y poder ver si nos puede ayudar. En muchos casos sí se ha dado. Bueno, es un tema en el cual se juntan las llaves. ¿Cómo funcionan las herramientas? Bueno, se juntan las llaves que han funcionado en otros temas, en otros casos de recuperación. Se hace un pool de esas llaves y posteriormente, bueno, se prueba con cada una de ellas intentando descifrar. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Bien. Mario también pregunta, Mario Mendoza dice, ¿en las extensiones y archivos ocultos también se recomienda para los archivos del sistema? Para los archivos del sistema, los archivos del sistema no son una ruta a la cual el usuario tenga acceso de una manera muy fácil. Hay paths los cuales los malware tienen una manera muy común a utilizar. El tema de rutas de archivos temporales puede ser una en la cual se habría que hacer inspección. Pero sí es importante, sí es una buena práctica, porque inclusive podemos vernos a lo mejor un ax.dll.exe. Si no tenemos activada la extensión, lo vamos a ver como un .dll y lo vamos a ver como algo válido. Pero si vemos ahora sí que es un .dll.exe, sí. Y más si, por ejemplo, tenemos un área de desarrollo que sí logra meterse con estos temas, más allá de un usuario operativo, que no esté entre esas áreas, sí es una buena recomendación, Mario, que se puedan activar las extensiones también en archivos del sistema, para un área de desarrollo. Muy bien, también Mario preguntaba que si... Y creo que Alejandro nos ayudó a responder la pregunta, pero si algunas soluciones de antivirus ya detectan ransomware, sí ya lo pueden hacer, pero obviamente no todas. Normalmente cada 3 segundos puede haber una variante del hash o de la firma o del código de identificación de estas amenazas, y ahí es donde cobra relevancia una solución que no esté basado solamente en firmas. Tienes que tener un control adicional de protección al antivirus que ya posees, con un análisis dinámico o un análisis estático. Hay otra pregunta de Iván en la que nos cuestiona qué podemos hacer con configuraciones en los navegadores que, bueno, típicamente se ocupan, y ya me ha tocado vivirlo, para funciones del SAT, que se requieren para realizar facturas. Bueno, aquí típicamente eso es algo que le corresponde al área de finanzas, y como TI siempre, por ejemplo, para el navegador una recomendación global es bloquear la ejecución de JavaScript. ¿Qué es el JavaScript? Bueno, es código que se va a ejecutar automáticamente a través de un sitio web para permitir realizar alguna acción. Y ahí, bueno, esa acción, si lo vemos de una mala manera, puede ser la descarga de malware. ¿Ahí qué podemos hacer, Iván? Bueno, activarlo solamente para los usuarios que requieran utilizar las funciones del SAT, y en nuestra solución de seguridad de filtrado de contenido de URL, también aplicar reglas y aplicar, por ejemplo, qué sitios son a los cuales se permite el acceso y a qué usuarios, para que no sea abierto a todo el mundo. Y evidentemente tener una labor de concientización. Yo sé que el SAT a veces maneja ciertos requisitos en los sistemas, los cuales pues es necesario activarlos, porque si no le ponemos en jaque el negocio o a facturación que no pueda hacer su trabajo. Pero sí, la recomendación está limitarlo a los usuarios que solamente requieren ese acceso y fortalecerlo con nuestra solución de filtrado de URL. Pues bien, hay algunas otras preguntas. Estas las resolveremos vía correo electrónico. Gracias a todos por sus preguntas y por su participación. Les vamos a hacer llegar la grabación de esta sesión a su correo electrónico con todos los datos, por si quieren, si tienen más dudas, si quieren que platicamos más a detalle, ahí van a tener todos nuestros datos. Y pues para finalizar, solamente quiero decirles que gracias por acompañarnos y que todo este material del que platicamos, de las guías,
lo pueden encontrar en nuestro blog, lo pueden descargar sin ningún problema. Y pues que sigan pasando excelente día. Gracias, Joaquín. Gracias, Miguel. Gracias por su asistencia y los esperamos en los siguientes webinars. Que tengan un excelente día a todos. Buen día a todos. Hasta luego.